Red Más País. Hola, buenas noches, bienvenidos a Red Más País. Iniciamos con información de interés para todos los estudiantes universitarios que estén próximos a recibir su título profesional. En el Senado ya está en marcha un proyecto de ley que busca reducir hasta en un 50% el valor correspondiente a los derechos de grado. Esta es la historia. La propuesta en cabeza de la senadora del Partido Conservador, Nadia Ablel, afirma que se prohíbe negar o postergar la graduación de quien haya cumplido todos los requisitos académicos y solo tenga a su cargo obligaciones pecuniarias para con el Centro de Estudios Superiores Estatales u oficiales. El proyecto de ley sostiene que los derechos de grado no deberían ser un limitante del acceso al trabajo para los jóvenes que no puedan pagar esos montos. Frente a esto, hay que agregar que en Colombia los costos para recibir el título profesional van desde los 50.000 hasta los 500.000 pesos. Frente a la propuesta, el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Adolfo León Oteortúa, afirmó: entonces, en ese sentido, la propuesta de ley puede ser inoficiosa con respecto a las universidades privadas, pero con respecto a las universidades públicas, les arrebataría un ingreso que resulta ser un hecho más en contra de la financiación de la educación pública. De ser aprobado este proyecto, los estudiantes solo cancelarían el valor correspondiente a la papelería o impresión de los diplomas sin incurrir en gastos adicionales. Pues justamente vamos a esta hora al Congreso de la República con la senadora Nadia Ablel, autora de la ley que pretende reducir el cobro de los derechos de grado por parte de las universidades. Senadora Ablel, buenas noches y bienvenida a Red Más País. Buenas noches, Ana María, y un saludo muy especial a todos los televidentes de Red Más que nos acompañan esta noche. Bueno, senadora, cuéntanos de dónde surge la iniciativa de este proyecto de ley. Bueno, esta iniciativa surge precisamente del clamor de muchos jóvenes y estudiantes colombianos por los abusos y los altos costos que hoy en día cobran las universidades una vez ellos culminan sus materias para poder acceder a su derecho de grado. Atendiendo ese clamor, atendiendo esa solicitud de jóvenes de todas las regiones del país, decidimos presentar esta iniciativa que lo que sobre todo busca es darle un alivio a ellos para que puedan acceder a empleos dignos, acceder al mercado laboral colombiano y poder continuar también con estudios posteriores una vez culminado su grado. Pues senadora, justamente que estamos hablando en este momento del país, ¿este proyecto de ley va dirigido a las universidades públicas o a las universidades privadas o a las universidades públicas y privadas? Este proyecto está dividido tanto a universidades públicas como privadas porque hemos visto que es un fenómeno que se presenta en las dos tipos de universidades. Hoy en día queremos que ese alivio se le dé a todos los jóvenes colombianos que con mucho esfuerzo estudian y buscan poder continuar sus estudios posteriores o acceder a mejores al mercado laboral y lastimosamente al momento de culminar sus materias se encuentran con una traba de la universidad que les exige altos costos para poder acceder a su derecho de grado. Vemos que hoy en día en los derechos de grado que cobran las universidades se encuentran cobros por ceremonias, actos protocolarios, carnet de egresado, situaciones o hechos que no deberían cobrar, sino que deberían ser opcional y que el estudiante, de acuerdo a su capacidad económica, debería decidir. Nosotros consideramos que el derecho de grado debe ser inherente al logro académico una vez el estudiante culmine a satisfacción todos sus estudios. Y de ser aprobada por el Congreso y posteriormente sancionada por el presidente, pues ¿quién será la persona o quién hará la vigilancia de que ese valor no sea cobrado en las matrículas de las universidades o otros cobros? Bueno, nosotros, el proyecto inicia su curso y su debate en el Senado de la República, pero seremos muy vigilantes y estaremos pendientes a la ponencia que se haga con el fin de que se incluya un artículo y sea a través del Ministerio de Educación que se encargue de la vigilancia específicamente para que no haya cobros excesivos a los estudiantes por ningún otro concepto que el derecho de grado, que es decir, lo que corresponde por la emisión del título como tal, es decir, la papelería del diploma, sino que esos otros cobros sean de manera discrecional, de acuerdo a las capacidades económicas de cada alumno. Bueno, pues hablando de cobros, ¿hay algún estimado de cuánto dejarían de recibir las universidades al dejar de lado este cobro? No podríamos hablar de una cifra de esas. Esto es muy
variable dependiendo del tipo de universidad. Hay universidades que cobran por ceremonias en derechos de grado, hay unas que cobran ceremonias, hay unas que cobran togas, hay unas que cobran también carnet de egresados. Entonces es algo muy particular de cada universidad, pero lo que sí hemos podido evidenciar es que los costos por derechos de grado, los cobros que efectúan las universidades superan en muchos casos los 800.000 pesos, constituyéndose en una barrera de acceso al mercado laboral para los estudiantes, pero sobre todo en una vulneración de los derechos de la educación y al trabajo. Bueno, senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Red Más País. De esta manera, hacemos una pausa comerciales, ya volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros aquí en Red Más País. El Ministerio de Justicia propone despenalizar algunos delitos para así acabar con el hacinamiento en las cárceles de Colombia. Uno de estos delitos es la inasistencia alimentaria. En Cartagena, lo que va corrido de este año, ya se han presentado ante el ICBF 223 solicitudes de fijación de cuota por este delito. En Cartagena, en lo corrido de 2017, se han presentado ante los centros zonales del ICBF 223 solicitudes de fijación de cuota por inasistencia alimentaria en un trámite de atención extraprocesal. La estadística no determina si la persona ha cumplido o no con el pacto. Eso es un tema bastante preocupante en la ciudad de Cartagena, porque primero se han disparado las denuncias por inasistencia alimentaria. Segundo, es cuestionable los trámites que se le dan dentro de estas investigaciones, dentro de estos procesos, porque estamos viendo que no hay un 100% de efectividad para el juzgamiento de las personas imputadas o acusadas por el delito de inasistencia alimentaria. En el primer trimestre de este año, los jueces penales del distrito con funciones de conocimiento solo reportan 3 sentencias por este delito, pero no se sabe si fueron absolutorias o condenatorias. Anteriormente este proceso se llevaba a conciliar y muchas veces quedaba en conciliaciones. No se le veía haciendo un seguimiento riguroso por parte de los agentes y las instancias judiciales, pero ya con el proceso abreviado, que es la ley la 1826 del 2017, ya este delito ha sido controlado y se hace un seguimiento de la cuota alimentaria. La veeduría de la rama judicial asegura que hace falta investigadores y sentencias ejemplares para quienes incurran en el delito de inasistencia alimentaria. Son delitos que se deben investigar. Anteriormente eran querellables, ya en estos momentos son de oficio, deben nombrar los investigadores. Aquí hemos cuestionado la falta de recursos humanos, la falta de diligencia en cuanto a la investigación de los delitos de inasistencia alimentaria. En 2015, en Cartagena, había un 70% de los procesos por inasistencia alimentaria a la espera de un fallo judicial. Y hay más de 35 tipos de medicamentos subsidiados que se entregan en el Valle del Cauca. Muchos terminan revendidos en las calles y aunque no hay condenados ni procesados actualmente por este delito, preocupa el impacto que pueda tener su posible despenalización. Se estima que en el Valle del Cauca más de 150.000 personas reciben medicamentos e insumos como pañales y otros subsidiados por el gobierno, pero una parte de ellos terminan revendidos en las calles. Y eso es un delito, tipificado en el artículo 374 del Código Penal, pero aún así, hoy día en los juzgados no hay ni un solo procesado. Es una pena de 24 meses a 48 meses. ¿Qué significa esto? Que es una pena bastante baja y es excarcelable a la fecha de hoy. Y lo que plantea el proyecto de ley es que este delito salga del derecho penal, o sea, se despenalice este delito. Y si este delito actualmente no tiene condenas, preocupa el impacto que tendría la ley que cursa en el Congreso y que propone sustituir la cárcel para delitos de 6 años de prisión o menos. Colombia tiene una política criminal bastante desordenada y que no ha podido tenerse una coherencia, sino que en muchas ocasiones obedece a coyunturas gubernativas o gubernamentales. Actualmente en Cali, un juez está atendiendo entre 9 y 12 audiencias al día y solo a zonal judicial tiene 250 jueces miembros. Hay jueces comprometidos, hay compañeros que estamos trabajando
10, 12 horas diarias o 14 horas para efectos de poder mantener medianamente descongestionados los despachos judiciales en la ciudad de Cali. La Fiscalía no reporta casos, la policía tampoco capturados ni investigaciones por el delito de enajenación ilegal de medicamentos. Que en este momento no hayan condenados ni procesados por este delito y que hace más de 2 años instancias como la Fiscalía no reciban denuncias al respecto no significa que este tipo de situaciones no estén sucediendo aquí en el departamento. Las autoridades del Valle creen que este delito está presente y tal vez en aumento, también alentado por la crisis en la salud de todo el país, pero piden apoyo ciudadano para denunciar, pues es un delito que deja pérdidas económicas al Estado, pero que está pasando desapercibido. Y otro delito que sería despenalizado es el de injuria y calumnia. Para los que aplican la ley, este delito menor se convierte en dispendioso y muy pocas veces se termina satisfaciendo con la retractación de quien lo comete. En el Código Penal colombiano, en el artículo 220, se define la injuria como hacer a otro imputaciones deshonrosas. En el artículo 221 se tipifica la calumnia, el que impute falsamente a otro una conducta típica. En ambos, las sanciones van desde pagar cárcel y multa económica. Para quienes imparten justicia, la despenalización de la injuria y la calumnia es algo que descongestionaría gran parte de los juzgados. La justicia en Colombia trabaja con las uñas y estos delitos que podrían manejarse por otra vía o tener un procedimiento, como es el caso de la ley 1826, en procedimiento abreviado, descongestionaría muchos despachos judiciales y los centros de servicios judiciales a nivel nacional. En los juzgados de Barranquilla, procesalmente delitos como injuria y calumnia no son los más frecuentes. Los hurtos y homicidios son los casos que predominan. Sin embargo, este tipo penal no escapa de la acción judicial, pero en la mayoría de los casos es un desgaste por la actuación de las partes. Este delito de injuria y calumnia muchas veces es presentado ante los centros de servicio judicial, ante los centros de servicios judiciales del país. La Fiscalía presenta las solicitudes y el centro de servicio se encarga de citar a las partes. Pero en Colombia muchas de las personas no asisten a este tipo de audiencia porque son citadas únicamente a imputación. Hay que llevar un procedimiento para que llegue a lo que se llama la contumacia o la persona ausente y así poder llevar a cabo y realizar esa audiencia. Jacqueline Ramón, la viuda del cantautor Joe Arroyo, demandó por calumnia al abogado Belardo de la Espriella, quien le atribuyó la muerte del artista. El litigio aparentemente se zanjó con una retractación que no satisfizo al demandante por no cumplir con unos requisitos. Nosotros como representantes de víctimas no estuvimos de acuerdo con ese archivo de esa indagación porque la retractación no reúne los requisitos que se exigen en la ley y que se ha desarrollado por la jurisprudencia. Por lo tanto, nosotros acudimos al juez de control de garantía para que cuestionar esa decisión de la Fiscalía y se pudiera reaperturar la indagación. La decisión de volver delito una conducta humana debe ser la última de las decisiones. Existen otros mecanismos diferentes al derecho penal a través de los cuales se pueden amparar el honor, la honra y el buen nombre. Dice la exposición de motivos del proyecto que sobre este delito presentó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y en esto también ha insistido el fiscal Néstor Humberto Martínez, para quien esta conducta, al igual que otras, se pueden resolver por otra vía. Bueno, pues después de ver estas notas, está justamente con nosotros en estudio el abogado penalista Iván González. Amado abogado, buenas noches, gracias por estar aquí en Red Más País. Buenas noches, Ana María, con mucho gusto. Después de ver estas notas, yo creo que es importante explicarle a los televidentes y entender también un poco de qué se trata exactamente esta ley que propone el gobierno. Bueno, el proyecto de ley está concebido en 9 capítulos distintos. Quizás lo que más puede generar, digamos, como discusión será lo relacionado con la descriminalización o la despenalización de comportamientos. Pero la verdad es que el proyecto lo que trata es de incorporar nuevos elementos de política criminal para que la ciudadanía, el legislador, incluso el propio Poder Judicial vayan avanzando en una concepción distinta acerca de la necesidad de utilizar el derecho penal como último recurso frente a comportamientos que causan grave daño social. Y la necesidad también de que los trámites en el proceso o durante el proceso sean respetuosos de la libertad de las personas. Solamente por consecuencia de todo esto podría eventualmente verse algún efecto en el deshacinamiento de las cárceles, pero no ese
Creo que no ese es el objeto principal del proyecto de ley, sino comenzar de una vez a racionalizar la política criminal y las medidas frente a determinados comportamientos delictivos. Abogado, en esos 9 capítulos, ¿cuáles serían esos delitos que se despenalizarían en caso de llegar a ser aprobada esta ley? Bueno, hay algunas medidas que están relacionadas solamente con el traslado de la descripción del comportamiento a las autoridades de policía. Entonces van a ser sancionadas fundamentalmente con multas o van a ser sancionadas con otro tipo de respuestas de justicia restaurativa, es decir, procurando que el autor de ese comportamiento que deja de ser delito vaya a, por ejemplo, indemnizar o vaya a prestar servicios a la comunidad o vaya a buscar otros mecanismos de justicia restaurativa. Pero hay otros comportamientos que dentro del proyecto de ley simplemente dejan de ser delitos y no van a ser sancionados por otro tipo de orden jurídico. Simplemente dejaron de ser delitos. Justamente ahora que nos está diciendo esto, me da curiosidad. Yo creo que también a nuestros televidentes, si una persona, por ejemplo, ya sabe que hay algo que ya no es delito, pues no es más fácil que de pronto ya lo cometa porque el castigo no va a ser el mismo. Es decir, la ley debe amparar al ciudadano, pero también si hay algo que ya no es delito, pues no podemos decir que podría dejar de proteger a los ciudadanos en este caso. Creo que ese es un falso dilema. Porque realmente ante la falta de prohibición no es que uno decida realizar un determinado número de conductas. Es decir, puedo darte un ejemplo, el consumir estupefacientes no es delito. Sin embargo, no todos consumimos estupefacientes ni nos desbocamos a cometer estupefacientes. El hecho de que se le quite la categoría de delito simplemente lo que dice es no va a reaccionar el Estado a través de la Fiscalía, a través de los jueces penales y a través de la prisión. Va a reaccionar el Estado a través de mecanismos distintos como una conciliación, como una mediación, como la búsqueda de una solución a un problema que no se lo está dando el derecho penal. Y ahora que usted nos hablaba, por ejemplo, del caso de las multas y de la justicia restaurativa, pues claramente esto no es lo mismo que ir a una cárcel por X tiempo que sea dependiendo del delito. ¿No es complicado, por ejemplo, una persona que cometa un delito y que un día a otro ya deje de serlo? Pues el simple hecho de pensar que ya no va a ir a la cárcel, no es que lo motive a hacerlo, pero pues es más fácil que pueda llegar a cometerlo. Es más fácil que pueda llegar a cometerlo eventualmente, pero también la respuesta de justicia restaurativa es más comprometedora para él. Porque la justicia restaurativa de lo que se trata es de que la persona adquiera responsabilidad por su comportamiento y adquiera responsabilidad también frente a las obligaciones que tiene para con los demás. Entonces seguramente que va a ser una persona que va a ser formada, digamos, en condiciones de respeto a las condiciones de ciudadanía. Abogado, y a grandes rasgos, si lo que se quiere es terminar tal vez con el hacinamiento en diferentes cárceles del país, pues tal vez no es mejor construir más cárceles y tener a los delincuentes tras las rejas. Esa es una solución fácil, pero es una solución imposible. Entre otras razones porque el Estado no tiene suficiente dinero para andar construyendo tantas cárceles cuantas demandarían cada vez que hay un proyecto de ley que sube las penas de prisión. Pero adicionalmente a eso, el mantener penas elevadas de prisión implica que las personas van a durar mucho tiempo en las cárceles. Entonces nos va a costar muchísimo más. Entonces digo, eso es una solución irreal. Eso no va a pasar, simplemente no va a pasar. Y el Estado no debería tampoco invertir tanto dinero en las prisiones en lugar de invertir mucho más dinero en medidas educativas, en medidas de restauración, en medidas de formación en respeto de derechos ciudadanos. Es allí donde se debe hacer la inversión. Usted ahora nos hablaba también de multas y de justicia restaurativa. Entonces, si ya nos alejamos un poco del tema de la condena de un tiempo en la cárcel y vamos a las multas, más o menos las multas en cuánto podrían estar y en qué delitos que ya dejen de ser delitos, cómo podrían pagar exactamente las personas que ya no irían a la cárcel. En el proyecto hay algunos comportamientos que se trasladan al Código de Policía y Convivencia, a lo que conocemos como el Código de Convivencia y Ciudadanía o el Código de Policía. Y allí están ya fijadas las sumas correspondientes a las multas que deben pagar las personas, porque no es una creación de la cantidad de multa, sino es una ubicación de una vez dentro del Código de Convivencia y Ciudadanía.
Esas multas obviamente tienen una forma de ser cobradas por la autoridad a través de un proceso de cobro coactivo, pero adicionalmente a eso también es posible que se paguen las multas por la propia voluntad de la persona. Bueno, está con nosotros el abogado penalista Iván González. Amado, le damos las gracias por estar con nosotros aquí en Red Más País. Con mucho gusto, Ana María. Bueno, de esta manera hacemos una nueva pausa comerciales. Ya regresamos con más aquí en Red Más País. Gracias por seguir aquí en Red Más País. Seguimos con más información. Una iniciativa de medicina legal en conjunto con las Secretarías del Interior y de la Mujer crearon un observatorio para llevar un mejor registro de los casos de violencia femenina y así poder reaccionar a tal agresión. A través del observatorio, la región podrá acceder a información confiable y oportuna que mida los eventos violentos relacionados con mujeres y se podrá analizar el impacto de las políticas de prevención, generar investigaciones científicas e identificar los grupos de riesgo. El impacto de la creación del observatorio se va a ver a corto y a mediano plazo. ¿A través de qué? Primero, a través de la formulación de política pública y segundo, en la implementación de estrategias que den como resultado la disminución de la violencia hacia la mujer, en la atención del fenómeno y en la procura de que ese fenómeno se pueda prevenir en la ciudadanía. En el observatorio participan Medicina Legal, las Secretarías de Interior y de la Mujer, y en conjunto, de manera técnica y científica, buscan concretar toda la información sobre violencia de género. Este observatorio, que va a ser la primera vez que un observatorio regional se ha operado por una institución nacional, técnica y científica como el Instituto de Medicina Legal, asegura sostenibilidad, rigor científico, compromiso institucional, permanencia en el tiempo, es una bendición. Incluso el observatorio se crea a través de una resolución nacional, lo que le da más fuerza a la política pública. Y los resultados ya empezaron a registrarse con el primer boletín. El Observatorio de Violencia contra la Mujer en la Regional Norte señala que durante el primer semestre del año se cometieron 56 homicidios en mujeres, de los cuales el 46%, es decir, 26 casos, ocurrieron en el departamento del Atlántico, seguido de Bolívar y Magdalena con el 18%, con 10 eventos por departamento. Un 11%, es decir, 6 casos en La Guajira y 7%, 4 hechos en Sucre. Se destaca que San Andrés y Providencia no registraron eventos. En este periodo se evidencia una disminución de la Regional Norte del 13% de los homicidios en mujeres con respecto al primer semestre del año pasado. Sin embargo, se observa un aumento en los departamentos de La Guajira con un 50% y Magdalena 11% y una disminución en Bolívar de un 33%. Las víctimas, en su mayoría, tenían entre 20 a 39 años de edad. El 36% vivía en unión libre y el 34% estaban solteras. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Red Más País. Gracias por su sintonía y quédense con nosotros y nuestra programación. Hasta luego. Red Más País.